Amén. Bueno, a pesar de la ida y vuelta con la tecnología, vamos a ver si arrancamos. La semana pasada estuvimos viendo dentro del libro de Daniel la profecía de las 70 semanas. ¿Recuerdan? Aquello que Dios le muestra a Daniel después de lo que sueña Nabucodonosor. ¿Qué tienen en común el sueño de Nabucodonosor con, ¿se acuerdan las 4 bestias? La visión de las 4 bestias. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿De qué habla el sueño de Nabucodonosor y la visión de las 4 bestias? Igual la pregunta es válida, ¿eh? Claro. Sí, total, después se edita y se... Después se edita. ¿Están ahí? Bueno, ya habíamos arrancado para los que se están conectando ahora, después igual van a tener el audio. Pero decíamos, comenzábamos repasando lo que veíamos la semana pasada. Y la pregunta era, ¿qué relación hay entre el sueño de Nabucodonosor con la visión de las 4 bestias de Daniel? ¿Se acuerdan? Desarrolla lo que va a pasar en posterior y hasta la actualidad, o sea, el paso de los reinos, los imperios. ¿Y la coincidencia cuál era? Que se cumplió. Sí. No, pero que cada parte de la estatua correspondía a cada Esa. O sea, cada parte del sueño de Nabucodonosor coincidía después con la visión de Daniel sobre las 4 bestias, como que Dios ratifica ese orden de la historia que se fue cumpliendo. Por eso decíamos que el sueño de Nabucodonosor, más esto, más las 70 semanas, son como la columna vertebral profética de la Biblia. Está en el Antiguo Testamento, pero se va cumpliendo a lo largo de la historia. Atraviesa el Nuevo Testamento y llega hasta nuestros tiempos. Por eso la palabra de Dios es de Dios. Es Dios el que puede hacer esto, ¿no? Anunciar lo que va a suceder y ratificarlo en el tiempo, a lo largo de la historia, hasta nuestros días. A veces dan ganas de reflexionar sobre lo que está pasando, porque hay muchas preguntas en este tiempo sobre lo que está sucediendo entre Israel, Irán, Estados Unidos. Y lógicamente hay aventureros que se arriesgan a tirar profecías de cumplimientos que se están dando ahora, pero sin ser claros en el texto que se está cumpliendo. O sea, ¿estamos viviendo tiempos proféticos? Estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Podemos decir que lo que está sucediendo entre Israel, Estados Unidos e Irán hoy tiene un pasaje profético explícito que hable de esto, que esté confirmando que lo que está sucediendo ahora está profetizado, o forma parte de algo más general? Por eso a veces cuando nos aventuramos, o hay algunos aventureros que dicen esto es esto que se está cumpliendo del profeta, y después se tienen que desdecir porque le erraron, entonces tienen que volver a acomodar la profecía. El hecho es que sí, estamos viviendo tiempos proféticos dentro de un contexto de preparación. Hay cosas de Apocalipsis que todavía no han sucedido, pero no hay duda de que se están preparando las cosas para que ese cumplimiento sea efectivo, quizás en un tiempo cercano. El escenario, las alianzas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las alianzas, de los pies de barro? Sí. Todo eso que se anunció proféticamente tuvo un cumplimiento parcial en la historia, pero también hay cumplimientos que se están dando y están completando el panorama profético. Por eso es apasionante el tema, es interesante, y como alguna vez alguno ha escrito, las profecías cumplidas o las profecías recién las podemos ver en su cumplimiento total después que se cumplieron.
Mientras tanto, no estamos seguros si son los cumplimientos los que estamos viendo hoy. Pero no hay duda que forman parte del panorama profético. Por ejemplo, yo le voy a tirar una puntita. Con respecto a lo que está pasando hoy entre Israel y Irán. Porque una pregunta fue, ¿se acuerdan cuando fue la invasión de Rusia sobre Ucrania? Sí. Ahí está, la guerra entre Gog y Magog. Entonces ya venía el Armagedón porque venía del norte y ya estábamos. ¿Cuánto tiempo pasó ya de eso? 2 años y medio. ¿Más? O 13 cumplió en febrero. Ah, sí. Bueno, en ese momento, ¿se acuerdan? Tuvimos un estudio sobre Armagedón y en ese momento estábamos en el salón de arriba, en el salón viejo, no sé si 4 años. Pero bueno, si alguno tiene el dato de cuánto pasó ya de la invasión de Rusia a Ucrania, tírela. Yo como 4 años. Para mí estamos más en los 4 años, pero bueno, Armagedón, ya está, a las puertas del Armagedón. Y no, cuando yo digo no, me odiaron, porque todos querían que sea el Armagedón. Pero ahora, ¿por qué? Porque hay, acuérdense de los... 24 de febrero del 2022. ¿Fue la invasión? Mirá, 22. Hay detalles en donde en Apocalipsis, por ejemplo, se decía que se tenía que secar el Éufrates. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Una señal. Entonces ya todos estaban viendo qué nivel de agua tenía el Éufrates, se tenía que secar. Y ya que se secaba y que estaba seco, y él volvía a subir otra vez el agua, porque eso lo regula una represa, ¿no? Y siempre sube y baja. Y decíamos en esa oportunidad, ¿es necesario que el Éufrates se seque para que los reinos de Oriente ataquen a Israel? No, no es necesario. Porque por lo que estamos viendo, Irán no necesita que se seque el Éufrates para tirar misiles. Lo que sí tiene que suceder, lo que significa eso proféticamente, ¿qué es? Que se tienen que dar las condiciones para que los reinos de Oriente invadan y ataquen Jerusalén y la rodeen para atacarla. Lo que empezó a suceder entre Estados Unidos e Israel fue al revés. ¿Quién atacó a quién? Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Ahora es como que se fue dando vuelta. Por eso algunos que decían, bueno, ya está, después se dieron cuenta que no, se callaron la boca porque la cosa tiene que darse al revés. Pero aparte, lo que tiene que suceder es que ese espíritu engañador en forma de ranas, de 3 ranas, ¿se acuerdan? Tienen que salir a engañar a los gobiernos de las naciones para que esos gobiernos se pongan de acuerdo para rodear Jerusalén y atacarla. Todavía no sucedió, pero está preparándose. Porque no todos apoyan, claro. Fíjense lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. Le están haciendo una cama, están especulando, están ahí esperando porque lo quieren sacar de Estados Unidos, quieren destituir a Trump. Entonces como que el mundo está esperando a ver qué pasa. No sabemos cuánto tiempo va a pasar, por lo menos para eso hay 2 años. Las cosas que están pasando son especulaciones. Seguimos especulando. Pero que se está preparando, el terreno se está preparando. Ahora nadie se anima. La OTAN, que la Comunidad Europea, que todos dicen, ahora parece que se quieren organizar ellos sin Estados Unidos para defenderse. No depender de Estados Unidos. Las alianzas que van y vienen. Alianzas que se arman y alianzas que se destruyen. Eso estamos viviendo ahora. Pies de barro. Falta. Pero no sabemos, porque como decíamos la otra vez, Dios qué está haciendo. Por un lado está, pero por otro lado está apurando. Hay cosas que tienen que darse. Yo espero que la iglesia se prepare
para esos tiempos en donde el Espíritu Santo va a descender de una manera sobrenatural para que justamente se dé ese gran derramamiento de Joel, ¿no? Donde el Evangelio va a tener que ser predicado antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea que tenemos que prepararnos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos tiene que interesar eso. Prepararnos y predicar el Evangelio. Volvemos al estudio. O sea que, Triqui, no nos dijiste nada nuevo. Pero sí tenemos que estar alertas. La semana pasada comenzamos con las 70 semanas en la primera columna, ¿recuerdan? La primera línea de tiempo que tienen en la hoja. Habíamos visto la postura premilenialista. Ya estamos entrando indirectamente en estas corrientes de interpretación que van fijando postura. ¿Cuál es la postura premilenialista sobre las 70 semanas de Daniel? Ya lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y cómo se diferencia de la otra línea de tiempo que corresponde a qué postura. La segunda línea de tiempo, la que está abajo, más cortita. ¿A qué postura pertenece? A la postura amilenialista. Por un lado pre y por otro lado amilenialista. Bueno, veíamos en la primera que esas 70 semanas culminan en el milenio. Habla de la época de la iglesia, después de la ascensión del Señor, de su muerte, su resurrección, nace la iglesia hasta nuestros días. Estamos, según el premilenialismo, en esa transición profética hasta que aparezca la última semana. ¿Cuándo comienza la última semana? Para esta postura, después del rapto. Para esta postura, después de que el Señor venga por su iglesia y comience ahí. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? ¿Cuál es el hecho histórico que tiene que darse para dar comienzo a la última semana? Cuando se rompe el pacto. Bien. ¿Lo vimos esto o no lo vimos? No. ¿No lo vimos? ¿No lo leímos? Sí que lo leímos. Lo leímos, pero no lo desarrollamos. Bueno. Algunos comentaristas sostienen que este gobernador mundial de origen romano, italiano, de la Comunidad Económica Europea, hará un pacto con los judíos por 7 años, pero lo romperá a la mitad de este periodo consumando la gran tribulación. El final de esta semana, como lo citamos en el punto E, termina con el regreso de Cristo para reinar por 1000 años. Bueno, lo que pasa es que vamos a hacer un salto. Antes del salto, ¿viste que hay algunos que postulan que el anticristo tiene que ser judío? Es una teoría. ¿Por qué? Porque toman como referencia la información que se da de que del Dios de sus padres no hará caso. Claro, todo eso de que el hueso no será quebrado, ¿eso? Sí, pero tiene que ver con la fe de los padres del anticristo, que se supone que tiene que ser de descendencia judía, para que también sea reconocido por Israel, Claro. que simpatice con el pueblo judío. Es una teoría en base a ese versículo del amor de sus padres. O sea, no va, ni siquiera del amor de las mujeres tampoco va a hacer caso. Entonces, ¿qué se dice? Sí, que puede ser homosexual. Que puede ser homosexual. Bien, y por eso también se tiran nombres, como el yerno de Trump. Uno dice, pero como el yerno de Trump y como homosexual, y no sabemos, porque ahora hay tanta variante. Pero bueno, repito, teorías. El tema es que la postura premilenialista, que es entonces en resumen lo que enseña, que el Señor va a venir antes del milenio por la iglesia, para después volver con la iglesia a inaugurar el milenio,
como lo vemos en el recuadrito ahí, después de los 7 años de tribulación. Esos 7 años se inauguran con la firma de un pacto. El anticristo tiene que firmar un pacto que va a violar a la mitad de esa semana, o sea, a los 3 años y medio. Ahí comenzaría lo que se conoce como la gran tribulación. O sea, los 7 años son los 7 años de tribulación. La primera mitad es la tribulación y la segunda mitad es la gran tribulación, como hablando de una mayor intensidad dentro de ese periodo de tribulación, que va a culminar con la venida de Jesús ahí en forma visible, según el premilenialismo dispensacional, para reinar por 1000 años. Pasamos a la línea de abajo. La línea de abajo corresponde a la postura amilenialista. ¿Qué cree el amilenialismo? En realidad el amilenialismo no es que niega el milenio, porque el término amilenialismo o amilenial es literalmente no milenio. Pero los amilenialistas no es que niegan el milenio. Estamos en el milenio. Algunos hablan del milenio consumado. Son milenialistas consumados. ¿Qué significa eso? Que son milenialistas, pero que creen que ya el milenio se cumplió totalmente. Entonces, ahí vamos al recuadrito de abajo. ¿Cómo interpreta el amilenialismo las 70 semanas? Bueno, tenemos también la división de los 49 años, después las 62 semanas con los 434 años. Vamos a leer primero el resumen y después seguimos. A ver si entendemos lo que está escrito abajo, que es escrito por un amilenialista. Explica este autor, José Grau, que cree el amilenialismo sobre las 70 semanas. ¿Cuál es su postura? ¿Lo tenés, Silvina? Según José Grau, en su libro Escatología, el final de los tiempos, postura amilenialista, las 62 semanas del versículo 26 más las 7 del versículo 25 suman un total de 69 semanas, de modo que la crucifixión del Mesías tiene lugar después de la semana 69 y 40 años después de la crucifixión la ciudad fue destruida. De modo que la semana 70, la última, había comenzado ya y los eventos predichos tuvieron lugar. Esta es la conclusión lógica, la que presta atención al texto sin imponerle ningún sentido forzado. Bien. Parece sencillo. Y tira un palo al final. ¿Eh? Y tira un palo. Y tira un palito. O sea, como que el premilenialismo fuerza. Ahora, en síntesis, ¿qué interpreta el amilenialismo? Que la semana 70, ¿cuándo termina? ¿En qué época de la historia? Después de la crucifixión. ¿Año? 40, ¿o no? No. 40 años después de Cristo. Ah, ¿Qué año? 70. 70. ¿Con qué hecho? Con el de Coso, el de Tito. Exactamente, con la destrucción de Jerusalén por Tito Vespasiano. Entonces, listo, se cumplió. Ya está. Ahí está la abominación desoladora, ahí está todo. Y a partir de ahí la dispersión del pueblo judío por el mundo. Entonces, todo el resto de información que tenemos en la Biblia se tiene que acomodar, según la teología amilenialista, a hechos ya consumados. Hay una tercera posición, que la vamos a ver más adelante, que es el postmilenialismo, que tiene cierta semejanza con el amilenialismo, pero que también una de las cosas que ellos sostienen es que, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan
sí o sí se tiene que haber escrito en qué año. No, para 30. ¿Después de Cristo? Sí. No, Sí. sumando, no, después de la muerte que pará. Porque la postura tradicional fecha el Evangelio de Juan y la carta de Apocalipsis en el año 90 después de Cristo. Claro. ¿Qué problema tenemos ahí si la carta de Apocalipsis y Juan y el Evangelio de Juan están fechados en el 90? Que se escribieron después de la destrucción de Jerusalén. ¿No? Y no están escritos, no dice nada. Entonces el postmilenialismo fecha Apocalipsis y Juan antes de la destrucción de Jerusalén. Más o menos nos vamos dando cuenta del tema. Está el postmilenialismo junto con el están obligados casi a fechar, porque si mantienen la fecha del 90, ¿qué es lo que se interpreta o se entiende? Si la destrucción de Jerusalén fue en el 70. Sí, que fue posterior, que puede haber sido inventado, no sé. Claro, que se escribió después que se cumplieron las cosas. Claro. O sea, si se escribió en el año 90, ya la destrucción de Jerusalén y todo eso fue un hecho que se consumó en el pasado y lo que hicieron fue anotar o registrar algo que sucedió. Pero en realidad, Apocalipsis, ¿cómo lo cuentan? Como algo que va a suceder. O sea, son todos relatos proféticos que no se cumplieron, se tienen que cumplir. Entonces están obligados a fecharlo antes para que sea algo profético. Porque ni el amilenialismo ni el postmilenialismo niegan o rechazan la carta de Juan, de Apocalipsis y el Evangelio de Juan, porque si no, lo tienen que declarar herético o apócrifo, que se escribió después que pasaron los hechos. Pero es evidente que se escribieron antes que pasaran los hechos. Entonces están obligados a correr la fecha de la composición antes del año 70. Entonces ahí esos son los debates que todavía hasta el día de hoy hay, ¿no? Están obligados sí o sí a fechar Apocalipsis de una manera temprana antes de la destrucción del templo. Bueno, estos son detalles finos de los debates que se siguen dando sobre el tema de la escatología. ¿Alguien quiere aportar algo por ahí? ¿Que están con el micrófono abierto? Sí, Ricardo. Franco. Hola, Franquito. Yo le agregaría a tanto el libro de Daniel como Apocalipsis un poco la profecía de Jesús en Mateo 24. Cuando él habla, ¿viste? Cuándo comenzarán estas cosas a suceder y que habrá de tu venir el fin del siglo. En un momento determinado, la profecía de Mateo 24 dice que cuando es un momento dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Sí. Y también cuando vean el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan los que estén en los montes, y creo que eso está hablando cuando sitian Jerusalén. Claro. Creo que Lucas agrega, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos, los que estén en tal lugar, huyan a tal lugar, a los montes, ¿no? Sí. Creo que ahí cumple esa profecía, 70. ¿Sí? Y después el fin del siglo, bueno. Claro, tiene eso que ver después. con el Sí, es cierto. Es lo que viene ahora en el punto 7 que tenemos en el apunte, con el título El cumplimiento de las profecías, y el punto A dice las señales de los tiempos. Y ahí es donde tenemos la información de Mateo 24, que está dentro de ese punto 7. ¿Podemos decir entonces que lo que Jesús dijo en Mateo 24 se cumplió en la historia? ¿Tuvo un cumplimiento efectivo? Claro que lo tuvo, porque se estaba refiriendo al sitio de Jerusalén. O sea que los que fueron testigos de la enseñanza de Jesús también fueron testigos del cumplimiento. Pero también esa profecía tiene una connotación futura. Después no nos va a dar el tiempo hoy, pero por lo menos vamos introduciendo.
Vamos, Carlos, sí, te aporto un datito más que por ahí nos puede enriquecer. Eso da evidencia que los evangelios se escribieron antes del 70, porque ninguno de los evangelios sinópticos por lo menos se relata la destrucción, o por lo menos no fueron testigos oculares, ¿no? claro. Por eso, obviamente, los evangelios fueron escritos antes del 70 también, Claro. seguramente. Sí, menos Juan, Sí. los otros tienen su fecha anterior. Incluso las cartas paulinas también me parece, no sé, bueno. Sí, tendríamos que revisar el orden de la cronología de los libros, pero es evidente que tanto el Evangelio de Juan como Apocalipsis tuvieron una fecha posterior a la destrucción de Jerusalén. Todavía no están de acuerdo si fue primero Juan o Apocalipsis, o primero Apocalipsis y después Juan, pero están ahí. Entonces, en el punto A de lo que vamos a introducirnos ahora, dice las señales de los tiempos. Y ahí tenemos Mateo 24. El Nuevo Testamento sostiene que el regreso de Cristo es inminente. Este hecho es precedido por una serie de acontecimientos que son identificados como señales. De hecho, estas señales no marcan ninguna fecha. Es más, se deja claramente establecido que el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24, 36. Por lo tanto, todo cálculo queda eliminado. No podemos calcular o especular en una fecha precisa. Pero sí hay señales, hay acontecimientos. En la primera parte de lo que leíamos recién, dice: el Nuevo Testamento sostiene que el regreso de Cristo es inminente. Esto también es relativo, porque si decimos que el regreso de Cristo es inminente, ¿qué estamos diciendo? Que puede venir, ¿cuándo? En cualquier momento. Y que se cumplió todo ya. Y ese es un tema debatible. También es un detalle fino que veremos más adelante quizás, pero ¿por qué digo que es debatible? Porque también tenemos la información en el texto bíblico que tiene que suceder algo evidente y visible para que Jesús pueda volver. Pablo hablaba de que se tiene que manifestar algo. ¿Qué es? El Espíritu del Anticristo. El inicuo. Se tiene que manifestar el inicuo. ¿A quién se refiere con el inicuo? ¿Quién es? Satanás. El anticristo. Entonces, acá también es un punto que se está debatiendo, porque como vamos a ver en esta parte, las señales de Mateo 24, ¿tuvieron cumplimiento? ¿Se cumplieron en la historia? ¿Se están cumpliendo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falta? Conocerle la cara. Claro, entonces, ¿cuál es la teoría que se está barajando? Es que se tiene que manifestar el anticristo para que Jesús intervenga, porque el anticristo es el que tiene que dirigir lo que sería la batalla final. Sería el eslabón que le está faltando esa cadena para unir todo. Claro. El tema es que no sabemos si el anticristo ya no está. Claro. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que se manifieste públicamente? ¿O acaso ya no se manifestó y nosotros no tenemos esa información? No lo sabemos. Por eso es todo, no podemos decir, no, falta esto, tiene que cumplirse esto, hasta que no pase esto. Puede pasar, porque en cualquier momento se puede manifestar, pueden desencadenarse todos los hechos proféticos rápidamente y el Señor Jesús vuelve. Interesante. Por eso no podemos especular. Lo que sí tenemos que hacer, como decíamos hace un rato, es prepararnos para que ese día no nos sorprenda, no nos encuentre desnudos. A mí me encanta esa parte de Apocalipsis donde Juan está escribiendo todo esto, ¿no? Es como que él está dando el curso de escatología. Está escribiendo, está transmitiendo toda la información y de golpe aparece Jesús. Aparece el Señor como diciendo, para Juan, correte que voy a escribir yo. Y aparece las palabras del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué escribe? Tarea para el hogar. Se la dejo. No te enojes.
Vos podés escribir esto. Pero ¿se acuerdan de ese pasaje? No me viene a la Cuando Que Jesús decía, yo soy el. No. no, cuando él habla sobre la necesidad de qué, que ese día no nos encuentre desnudos, sino vestidos, para que no se vea nuestra vergüenza. Bueno, si alguno lo encuentra, después páselo. Pero eso lo vamos a tener más adelante. Entonces, nos vamos introduciendo, para terminar, como siempre, nos introducimos en el final de la clase. Las señales de los tiempos. Bueno, recién leíamos eso. No obstante, Jesús dedicó tiempo a responder el interrogante de sus discípulos. Mateo 24:3. ¿Qué podríamos clasificar en 3 grupos de señales? Es lo que tenemos en el bosquejo a continuación. Ya tienen Mateo 24 ahí gatillado para ir leyendo. Lo que tenemos en la división son las divisiones de los acontecimientos clasificados temáticamente, no consecutivamente con el orden de los versículos en el que aparecen. Primero tenemos acontecimientos espirituales. ¿Cuáles son esos acontecimientos espirituales? ¿Qué va a haber? Falsos cristos, falsos profetas, persecuciones, predicación del Evangelio a todas las naciones. Esto se tiene que dar. Son parte de las señales. Tiene que suceder esto. Van a aparecer falsos cristos, falsos profetas. Y las 4 están activas, si te pones a pensar. Claro. Por eso iba a preguntar, ¿acaso esto no se está manifestando? Claro. Segundo, convulsiones de la naturaleza. Por ejemplo, Terremotos, pestes. estamos hablando dentro del pasaje de Mateo, pero la naturaleza no se está convulsionando cada vez más. Anuncian ya nuevas pandemias. Punto 3. Convulsiones nacionales y sociales. ¿Qué tenemos en el texto? Punto A. Hambre, guerras y rumores de guerra, crecimiento de la maldad. ¿Falta para esto? Listo, ya están las puertas. Bueno, no te enojé. Ya está. ¿Quién quiere leer el párrafo que está debajo? A ver, Susana. ¿Cómo te va, Susana? ¿Podés leer? Hola. ¿Tenés el... Hola, sí, puedo leer. Hola, ¿qué tal a todos? Como habíamos dicho, estas señales no proporcionan una cronología escatológica. Únicamente la venida de Cristo pone punto final a esta serie de acontecimientos. Una mirada a través de la historia confirmará que ha habido falsos mesías. Las catástrofes naturales continúan y a pesar del avance de la ciencia, las pestes y el hambre no cesan, lo mismo que la ambición, el odio y la violencia. La predicación universal del Evangelio es, quizás, el punto culminante que dará lugar a la aparición del Anticristo y a una época de tribulación sin precedente. Mateo 24, 14 y 21. En la última parte del capítulo 24, Jesús da una referencia importante a través de la parábola de la higuera, en Mateo 24, del 32 al 34. Muchos intérpretes coinciden en que el reverdecimiento de la higuera se produjo en 1948, con el reconocimiento internacional de Israel como Estado, aunque existen diferencias a la hora de determinar el término generación y su duración. Podríamos resumir entonces que estas señales se han manifestado y se manifestarán de una manera creciente hasta la manifestación gloriosa de Jesucristo. Mateo 24, 29 y 30. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Bueno. Gracias, Susana. No, después, por favor. Entonces, estas señales que anunció Jesús, ¿se han cumplido? ¿Se vienen cumpliendo? ¿Se están cumpliendo? Sí. ¿Qué sería lo que faltaría
de este capítulo 24? Que Jesús venga, ¿no? O sea, el resto ya está, o sea, ya hay evidencias de cumplimientos. También hay un punto acá dentro de este resumen que se está debatiendo como el momento en el que Israel se declaró como nación. Porque también estaríamos poniendo fecha, o se especula con una fecha. ¿Por qué? Porque Israel reverdece como nación o vuelve a constituirse para el mundo como una nación reconocida en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a su tierra, comienza a regresar a su tierra. Hay aparentemente cumplimientos proféticos porque en un día se resolvió eso, y hay una profecía que habla que en un día Israel iba a recobrar su identidad y su vida como nación. Entonces se tomó esa fecha como un punto profético. Y a partir de ahí también se especula con la duración de una generación. Que Salmos que dice que 70 años y los más robustos vivieron 80 años. Eso se calcula como el tiempo de la generación. Claro. Pero como se fueron tirando fechas de generación que ya se cumplieron, ya tendría que haber venido el Señor. Porque también se tiraba como dato que en la Biblia una generación duraba, depende del contexto cultural, en el tiempo en que, a ver, ¿cómo era la definición? El tiempo que pasa en el que un padre tiene un nieto. Entonces, ¿cuál era la cuenta que se hacía? ¿Cuándo un padre se convierte en abuelo? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que un padre se convierta en abuelo? Ahora hay abuelo de 30 años. Por eso estoy en el horno. Entonces se calculaba en menos de 70 y 80. Entonces la franja de tiempo se calculaba en 40, 50, que una persona podía ser abuelo, pero ya se expandió el tiempo. O estaríamos ahí, porque antes era menor, después se fue agrandando. Cada vez la brecha se va alargando más. Es relativo también esto de la fecha de 1948. Algunos la toman no como una fecha literal, sino como una fecha metafórica, espiritual, el renacimiento de Israel. No tanto como una nación con fechada en la historia, sino como el pueblo que vuelve y que regresa plenamente a su tierra. Bueno, pero todo sigue siendo teoría, doctrinas periféricas. Por eso el tema de alinearse con determinadas escuelas para decir, no, esto va a ser así, es peligroso. No tenemos que entrar en ese jueguito, pero sí tomar en cuenta la información. Lo que sí aparece como una señal también evidente, ¿cuál es? Punto B. El punto A son las señales de los tiempos, de Mateo 24, pero también en el punto B tenemos una palabra, ¿cuál es? Definición de apostasía. Mire, punto 1 del B, ¿podés leer? Sí, lo leo. Definición, término griego que significa literalmente defección, revuelta o revolución. En el sentido espiritual se aplica como volverse atrás, rebelión contra Dios, abandono de la fe. Una apostasía implica una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una forma deliberada. No se trata de un cristianismo que cae en pecado, sino de un abandono definido del cristianismo. Es interesante esta definición porque también ya lo estamos viviendo. ¿Hay apostasía en este tiempo? La hubo
a lo largo de la historia, y la sigue habiendo, y cada vez más, más sutil y más profunda. Porque la apostasía, claro, tradicionalmente, ¿cómo la entendíamos? Como alguien que abandona la fe y se vuelve al mundo. Pero no es tan así. No necesariamente un apóstata sale de la iglesia. ¿Qué dice 1 de Timoteo? Capítulo 4. Vamos a leer desde el 1. ¿Cómo dijiste que no necesariamente tiene? ¿Cómo es que dijiste? Que no necesariamente la apostasía se manifiesta abandonando la fe y saliendo de la iglesia y volviéndose al mundo. Hay apostasía aún dentro de las comunidades religiosas, de las iglesias. De hecho, por ejemplo, ¿a quién se identifica como la iglesia apóstata? ¿Escucharon hablar de la iglesia apóstata? ¿No? Bueno, dentro de claro. ¿Por qué se le dice a la iglesia católica la iglesia apóstata? En ciertos círculos desde la Reforma Protestante, ¿no? Inclusive Lutero decía del Papa: detengan al Papa bajo sospecha de ser el anticristo. Lutero ya decía eso en el siglo XVI. O sea, ya se asociaba a la Iglesia Católica y se la relacionaba con la apostasía de los últimos tiempos. Para Lutero, el Papa era el anticristo. Y decía, detengan, en esos debates así espectaculares que había en la Edad Media, ya Lutero decía, detengan al Papa bajo sospecha de ser el anticristo. Ahora, ¿por qué? Bueno, por todo lo que tuvo que ver con la doctrina, con el tema de la idolatría, con el tema de la corrupción de la iglesia casándose con los poderes del mundo. Por eso también se la identifica como la gran ramera. Bueno, todo eso en relación a la iglesia católica. Pero la iglesia católica, como la gran ramera, también es la madre de otras prostitutas, de otras rameras. Entonces, ¿a quién pega eso también? ¿No nos pega a nosotros también? ¿De dónde nace la Reforma Protestante? ¿De dónde nace? O sea, el inicio, si bien es algo que yo creo que Dios lo permitió, no deja de ser, no deja de confirmar la historia que también dentro de la Reforma hubo corrupción, hubo matrimonios con el poder político, y hoy en día nosotros atacamos a la Iglesia Católica como la madre de las prostitutas y la gran ramera, pero ¿acaso en este tiempo iglesias que tienen un origen protestante, iglesias evangélicas, no están haciendo lo mismo? ¿No está habiendo apostasía y corrupción dentro de la iglesia evangélica? Cuidado, no nos creamos que porque estamos en una iglesia evangélica estamos a salvo de eso. Es triste decirlo, pero tenemos que reconocer que también vamos a tener que dar cuenta por lo que estamos dejando que pase dentro de algunas congregaciones de origen protestante y evangélica. No es lo mismo protestante que evangélico. Ahí tendríamos que hacer un curso aparte para ver la historia de la iglesia, ¿no? Pero bueno, también nos pega a nosotros, no tenemos que sacar los pies del plato. ¿Por dónde andábamos? Dijimos 1 Timoteo, ¿no? Sí. ¿Qué dice 1 Timoteo 4? Desde el versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a ver el primero, ¿no? Del 1 al 3. Sí, el 1 al 3. Bien. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué va a suceder? Algunos apostatarán de la fe, ¿haciendo qué?
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Es patrimonio esto de la Iglesia Católica? ¿No pasó en la Iglesia primitiva esto? ¿No sucedió en el primer siglo? ¿No tuvo que escribir Pablo, Pedro, Judas, Juan, como por ejemplo esta advertencia en el capítulo 4 de 1 Timoteo? Porque esto ya era una realidad. Para ellos ya eran los últimos tiempos. Cuando en el texto bíblico encontramos esa frase, los últimos tiempos, tenemos que entender que para ellos, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? ¿Recuerdan? Para los discípulos y Para después de la resurrección de Jesús. Claro. Los últimos tiempos comienzan a partir de la ascensión del Señor. Después de la resurrección, después de la ascensión, ya para ellos se estaban viviendo, empezando los últimos tiempos, porque esperaban los cumplimientos proféticos en esa generación. Inclusive algunos hasta decían que ya Jesús había vuelto por segunda vez, que tienen que escribir también para corregir eso, ¿no? De hecho, vemos en la historia de la Iglesia que esto que aparece acá como advertencia se fue dando, y como decíamos hace un rato, Noé, de que puede haber apostasía dentro de la Iglesia, los autores bíblicos tuvieron que combatir eso, la apostasía dentro de la Iglesia. Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis, en los primeros capítulos. ¿Se acuerdan los mensajes a las 7 iglesias? Algunos de los mensajes a las 7 iglesias. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco tus obras. A todas les dice, yo conozco tus obras. Yo sé lo que hay adentro, lo que está pasando adentro de la congregación. De cada congregación local, ¿qué había? En uno de los casos, él dice, tengo contra ti que toleras a esa Jezabel. No se estaba refiriendo a la Jezabel de la historia del Antiguo Testamento, pero sí al espíritu de Jezabel, que enseñaba a fornicar a los que estaban adentro de la iglesia, a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerdan? No solo en una congregación, también lo hacen otras. A Balaam, el espíritu de Balaam, seguidores de Balaam. Jezabel, Balaam, los nicolaitas. Era justamente esta apostasía, estas herejías que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que sin salir de la iglesia estaban haciendo estragos. ¿Qué le dice Jesús? Toleras que esa mujer Jezabel enseñe. Dentro de la iglesia estaba enseñando o justificando el pecado. A ciertas prácticas que se estaban adoptando en la iglesia y que eran paganas. Estamos hablando del primer siglo. Bueno, eso se mantuvo y lamentablemente todavía sobreviven ciertas prácticas dentro de las congregaciones. Y en Colosenses habla acerca del culto a los ángeles. También, ¿por qué? Porque se había infiltrado dentro de la iglesia el gnosticismo griego, ¿no? Que tenían la práctica de rendirle culto a los ángeles. Le prendían velita a los ángeles, ¿para qué? Porque ellos creían que los ángeles eran los encargados de elevar las oraciones al cielo. Mezcla de mitología griega. Entonces había que rendirle culto a los ángeles para garantizar que nuestra oración iba a llegar a la presencia de Dios. Se mezclaba, se adoptaban todo este tipo de cosas. Es interesante conocer la historia de la iglesia, porque también nos habla de que todavía se siguen manteniendo algunas de esas mañas. En la iglesia, yo me acuerdo de la abuela tenía su velita, su santito, ¿no? Pero le enseñaron eso porque se mantuvo eso. No es una práctica bíblica. Se adoptó de la mitología y se mantuvo. Bueno, a veces nosotros también, cuando entramos a hablar del tema del ayuno, hay un ayuno bíblico y hay un ayuno medio hereje.
que algunos adoptan, porque siguen pensando que es hacer una huelga de hambre a Dios, ayunar. Le vamos a torcer la mano, vamos a ayunar para esto, para que se me dé esto, para que se cumpla esto. Y bueno, tenemos que corregir todo eso, o enseñar lo que es para Dios es el ayuno. Por ejemplo, se me venía a la mente el caso de Demas, que dice amando este mundo. Pero ahí no especifica que se aparta totalmente. ¿O sí? Dice amando más este mundo, o sea, lo dejó a Pablo. A Pablo lo dejó. Primero, claro. Demas me ha... Desamparado. Se fue, lo dejó. Eso entonces es apostasía. Bueno, pero por eso decimos no necesariamente, porque a veces... También te decía dentro de las iglesias. A veces... Sí, eso sí lo entiendo. Claro. Pero por ejemplo, lo de Demas, ahí ya apostató. Claro. También se puede dar. Lo que pasa es que igualmente tarde o temprano el apóstata termina saliendo. Pero mientras tanto puede hacer daño un tiempo dentro. Hasta que... Claro, hasta pero que... Yo entiendo que lo que se refiere acá es a una masificación. Porque si hablas de casas particulares vamos a encontrar en todos lados. Pero acá me parece que se refiere a una masificación de que muchas personas volverán su corazón al mundo. Claro. Bueno, ahí entramos, lo que pasa es que no nos va a alcanzar el tiempo para los textos, porque ahí tenemos lo de Hebreos, tenemos la imposibilidad de restauración para aquel que termina apartándose, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, 10, 26 al 27. En 2 Tesalonicenses 2, 3, ¿qué dice? Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ahí ya se está refiriendo a lo que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Dónde estamos? 2 Tesalonicenses 2:3. Ah, claro, estaba en primera. Por eso no me cerraba. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, fíjense cómo Pablo tenía que estar advirtiendo y enseñando que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque en ese momento ya para algunos ya había venido. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá se lo relaciona con Daniel, cuando hablaba también de la abominación desoladora. Entonces acá surgen otras teorías, que ahora no la vamos, porque estamos bajando mucha información, que la vamos a ver más adelante. Pero justamente una de las especulaciones que hay es que el anticristo se tiene que sentar ¿dónde? Según este texto. Y Daniel. En el trono de Dios, dicen. Claro. Entonces, ¿qué tiene que existir? ¿Qué se tiene que construir? Pero también hay debate en eso, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y que se puede armar en 3 días. Y que se puede armar en un rato, pero hoy en día, hoy en la actualidad, los judíos ortodoxos no quieren saber nada con dar vía libre a esto, porque ellos consideran que el tercer templo, ¿quién lo tiene que construir? El Mesías, cuando el Mesías vuelva. Entonces, hay debate entre ellos, porque también están los del Instituto del Templo, que dicen que ya tienen todo listo para armarlo de una manera rapidísima.
tienen ya todo preparado, los utensilios del templo, la menorá, o sea, todos los ¿cómo se llama? Las cenizas de la vaca roja, o sea, todo lo necesario para volver a participar de los sacrificios en el templo, pero que también por otro lado se dice de que ya no van a ser necesarios los sacrificios. Cuando el Señor venga, cuando baje el templo, el nuevo templo del cielo, ahí ya no va a haber más sacrificio porque ya Jesús derramó su sangre por todo y no va a ser necesario más sacrificios. Pero bueno, por eso digo, son detalles que tienen que ver con esto. Bueno, vamos a repasar esto la semana que viene, sobre esta señal escatológica de la apostasía, porque yo creo que tenemos que darle más importancia de la que le estamos dando, por lo que dije hace un rato. Ya hay apostasía y tenemos que aprender a discernir lo que está sucediendo dentro de nuestras congregaciones, no solo fuera, no solo ver a otros como la gran ramera el gran engaño final del enemigo. Todo está relacionado también con los proyectos de la tecnología, de la ciencia que aumenta y que le va a ser funcional al anticristo. Por eso cuando hablábamos de la IA, esto también está relacionado, porque todo se está aceptando, todo se está recibiendo, todo se está naturalizando. Se está tolerando. Claro, se está naturalizando como algo que está bien y que tiene de malo, y que sin darnos cuenta, la marca de la bestia ya está marcando, metafóricamente hablando. Y se está aceptando todo eso. Y tiene que ver con el engaño final, con el abandono de la fe para aceptar una nueva fe que parece una fe sana, pero ¿es la fe de la que hablaba el Señor Jesús? Bueno, por eso Él decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿o qué fe va a hallar en la tierra? ¿Qué tipo de fe va a hallar? Ya se dice que la superinteligencia artificial va a elaborar nuevos libros sagrados, va a perfeccionar los libros sagrados que existen, que ya fue un viejo proyecto del Papa en su momento, de un Papa, actualizar la Biblia, hacerla más comprensible y más fácil, pero eso lo seguimos más adelante. Más progre. Marcelo. Marcelo, vos oraste la semana pasada, ¿no? ¿No? No. Bueno, ¿nos querés guiar para terminar? Sí, cómo no. Tengo gracias, Señor, por poder haber abierto tu palabra, Señor, con un tema tan apasionante, que también nos trae, nos inquieta, Señor, nos moviliza para hacer lo que tenemos que hacer, por cosas que aún hemos hecho individualmente como iglesia, Señor. Por eso pedimos que en este tiempo nos avives la obra en medio de tu iglesia, Señor, tanto en Manuel como en La Paz y en todas las que se predica tu evangelio. Uno que nos ayude, Señor, en este tiempo, aún para transformar nuestra manera de pensar, Señor, renovarnos en el Espíritu, Señor. Ayúdanos en este tiempo. Te doy gracias por Emanuel, te doy gracias por La Paz, gracias por Ricardo, Señor. Vemos tu bendición para él, para cada uno de los hermanos que nos hemos conectado en este día. Y te damos gracias por todo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón para comprender tu palabra en su totalidad, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias. Dios les bendiga. Chao, bendiciones.